Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación de la primera parte del volumen 2 de la autobiografía del doctor Pedro Rosselló. Quisiera saludar a varias personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la doctora Saray Lastra, tenemos al doctor Félix Huertas y al doctor Raymond Laureano, que nos darán su exposición y sus presentaciones sobre el libro. También tenemos a representantes del programa de interpretación de lenguas de aquí del recinto de Gurabo, la profesora Rebeca Tirado Muñoz y los intérpretes Cristal Rosario y Adina Rodríguez. Tenemos varios profesores con nosotros hoy, el profesor Gómez, el profesor Cristóbal Santiago y la doctora Gladys Betancourt. Estamos en espera, que me dijeron que venía el secretario de Estado, cuando llegue pues les reconoceremos. Para presentar el libro vamos a dejar ahora a la doctora Nidia Bow, que viene a dar un saludo de parte del rector David Méndez. La doctora Nidia Bow es vicerrectora de Asuntos Académicos de aquí de la Universidad de Gurabo. Buenos días a todos, estudiantes, profesores, decanos, compañeros, vicerrectores, doctor Pedro Rosselló, su esposa, Maga, bienvenidos a su casa. A los panelistas, la doctora Saray Lastra, doctor Félix Huertas, bienvenidos a la que es su casa también. Estamos aquí en la mañana de hoy y nos honra con su presencia un nutrido grupo de personas distinguidas. A nombre de nuestro rector, el doctor David Méndez, que se encuentra fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales, queremos darle la más cordial bienvenida a todos. Esta es su casa, recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez. Es para nosotros un honor, un placer y un orgullo tener este espacio para compartir la presentación de este libro del doctor Pedro Rosselló. Y el rector, el doctor Méndez, me ha pedido encarecidamente que lea estas pequeñas palabras que él le cursó de manera personal al doctor Rosselló y dice: estoy seguro que esta actividad será sumamente exitosa y marcará un hito en el desarrollo de la Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló y de la Universidad Ana G. Méndez en su recinto de Gurabo. Así que nuevamente, gracias, bienvenidos a todos, que disfruten de la actividad y estamos aquí para servirles. Que tengan un buen día. Reconocemos la presencia de nuestro secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, que nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias, secretario. Y también queremos reconocer la presencia de todos los estudiantes de aquí de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, que nos acompañan en el día de hoy. En este diálogo académico que se desarrolla en el día de hoy, lo va a comenzar la doctora Saray Lastra, que es vicerrectora de Recursos de Informática de la Universidad Ana G. Méndez aquí en Gurabo y profesora de la Escuela de Educación. La doctora Lastra también es miembro de las juntas asesoras de la Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló, del Museo y Centro de Estudios Humanísticos doctora Josefina Camacho de la Nuez, la Jane Stern Dorado Community Library y consultora en diversos proyectos de bibliotecas públicas en Puerto Rico. Sus intereses de investigación se centran en la apropiación cultural de la tecnología de información y comunicación, la informática comunitaria y el diseño de bibliotecas virtuales. Con ustedes, la doctora Saray Lastra. Bueno, buenos días. Me uno al saludo protocolar. Agradezco al autor, al doctor Pedro Rosselló, la encomienda de presentar su libro. Me sorprendió porque precisamente estaba pensando acerca del género literario de la obra, según la íbamos produciendo. De manera que voy a aprovechar la oportunidad que me concede el doctor Rosselló para compartir unas ideas sobre esto. Por la riqueza del acervo documental de la Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló, siempre habíamos pensado hacer eventos o diálogos de carácter multidisciplinario, donde trajéramos diferentes perspectivas. Hoy tenemos el primero, donde analizamos la obra de A mi manera, el volumen 2, primera parte, desde diferentes perspectivas. Yo la voy a abordar desde la perspectiva de las ciencias de la información,
el doctor Félix Huerta desde el lente de historiador y el doctor Raymond Laureano desde la perspectiva de relaciones internacionales. Entonces, ¿qué entendemos por el género literario? Quisiera empezar para los estudiantes. Los géneros literarios son distintos grupos o categorías que utilizamos para clasificar las obras literarias, atendiendo en particular su contenido y su estructura. Entonces, comencemos por la obra documental que informa, por el acervo documental que informa la obra. La procedencia del patrimonio documental de la Biblioteca Museo es el acervo que se genera de la oficina del exgobernador durante los años 1993 al 2001. La ley 290 faculta a los gobernadores a designar depositarios de su obra y en el 2000 el doctor Pedro Rosselló designa a la Universidad Ana G. Méndez como custodio de su patrimonio documental. Este patrimonio es ahora la memoria de los pueblos. Contiene lo que vemos aquí, 1.5 millones de documentos, 16,000 videos, 32,000 audios, 1.500 objetos y 500 libros. Quiero señalar que esto es el acervo de la oficina del exgobernador. Nosotros no tenemos la dependencia, o sea que el acervo es mucho mayor. Entonces, esto es lo que designamos en la semántica de archivos como fondo. Este es el fondo gobernador Pedro Rosselló, lo que se generó del 1993 al 2001. Entonces, y nos podemos preguntar, ¿cuál es el valor contingente de este patrimonio documental? Además de su valor intrínseco, como memoria de los pueblos, se puede evaluar por medio de su uso y acceso. Entonces, desde el 2001 al presente, el doctor Rosselló, utilizando en alguna manera su acervo documental, produce un número de obras literarias. Estas son obras del doctor. The Unfinished Business en el 2005, 2007, El Triunvirato del Terror, 2008, El Asunto Inconcluso de la Ciudadanía Americana, El Derecho de la Salud, y entonces en el 2012 comienza a producir la serie de sus memorias A Mi Manera. A Mi Manera 1 comprende los años de su gobernación, 1993 al 2001, y A Mi Manera 2, parte 1, que es lo que estamos viendo hoy, La Generación Perdida, como veremos, hoy es una obra muy diferente a la primera en la serie. Diferente por 3 razones principales. Diferente por los años que comprende, del 2001 al noviembre del 2016, diferente en estructura literaria y ambas hacen uso del acervo documental. Luego del 2012, el doctor continúa publicando, en el 2013 tiene La Desigualdad y el 2014 su tesis doctoral, 2015 El Último Enclave y el 2016 La Educación en la Globalización. La serie A Mi Manera son memorias documentales del doctor Pedro Rosselló. Es una obra literaria que se clasifica como memoria documental y entonces en el día de hoy estamos viendo en específico A Mi Manera 2, parte 1. Los elementos utilizados son memorias narrativas, pero en particular en A Mi Manera 2 el contenido se valida utilizando el patrimonio documental. El doctor usa una metodología que se llama en investigación triangulation, triangulación, y sus narrativas y sus argumentos son validados por diferentes datos de diferentes puntos de vista, con documentos primarios, secundarios y terciarios. Entonces, nos preguntamos, que era la pregunta que yo me estaba haciendo cuando el doctor me invitó a presentar, ¿y la estructura de A Mi Manera 2 cuál es? Bueno, aquí presento desde mi análisis que la obra sigue una estructura de lo que conocemos en la literatura como el cautionary tale,
el cuento cauteloso, el cuento de advertencia. El cautionary tale o el cuento de advertencia tiene 3 elementos críticos fundamentales. Número 1, la advertencia. Número 2, detalles gráficos. Y número 3, la conclusión no deseada. Entonces, la advertencia que subyace en la obra de entrada, de nuevo, con mucho respeto, es mi análisis, es que la profesión de la política es un campo de alto riesgo. Pocos agradecimientos, constantes luchas contra el enemigo y el traidor, y para proteger el pueblo hay que estar dispuesto a luchar solo. Entonces, escuchemos las palabras del doctor en A mi manera 2, en página 259. Si me quedo solo, será con esos principios. Esa es mi posición. Protegiendo y defendiendo a los más vulnerables, contrario a la visión del partido de mejorar las condiciones económicas de los de arriba. Sir Winston Churchill lo diría de otra manera. Si ganamos, a nadie le va a importar. Si perdemos, no quedará nadie a quien le pueda importar. Y eso era cuando él se encontraba en la lucha en contra de Adolfo Hitler. El segundo elemento crítico en la estructura del cuento cauteloso es la descripción gráfica y cruda de los eventos. El autor está obligado a dar descripciones gráficas, tiene la libertad literaria para ofrecer estas descripciones. Escuchemos al doctor Rosselló. Me debatía si debía presentar los relatos ya con cierta distancia de los hechos, con actitud que podría caracterizarse como de hombre de Estado, con una pasada superficial, pero políticamente correcta, o por el contrario, si debía asumir una postura más genuina y personal, abierto a críticas que me tildaran de rudo, beligerante y obstinado. Opté por lo segundo, lo genuino sobre lo políticamente correcto. Ya entonces el autor nos alerta que vamos a tener una posición única al leer A mi manera 2, pues vamos a conocer unos detalles reales del mundo de la política. Esto como lector nos captura rápidamente la atención. A mi manera 2 no es una memoria tradicional, es una narrativa muy diferente. Algunos de los capítulos notables, y todos son notables, pero por tiempo menciono algunos. El capítulo 5 a mí me impresionó mucho, es bien corto, pero aborda el desenlace de Vieques. Y entonces el doctor habla y nos comenta, recalcamos que esos beneficios para Vieques fueron eliminados por acciones politiqueras y desenfocadas de la administración en poder en Puerto Rico. El gran perdedor en todo esto fue el pueblo de Vieques. El capítulo 10, cuando anuncia que en el 2003 mi intención de regresar a Puerto Rico y retomar las luchas políticas, resurgieron los ataques políticos. Entonces, si vamos leyendo los diferentes capítulos, entonces recibimos un jamaquión de advertencia, y esto lo adapté del Nuevo Día, de Primera Hora, cuando tuvimos el temblor recientemente. Según vamos leyendo los capítulos, recibimos este jamaquión. Como diría el periodista José Elías Torres, que está presentando el libro mañana en Ponce, ciertamente al terminar A mi manera 2, uno tiene claro cómo es que llega la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico. Entonces, mirando esta estructura y su alto contenido de validez con el acervo documental que utiliza, concuerdo con el licenciado Víctor García San Inocencio, que clasificó la obra de A mi manera 2, parte 1, en su presentación en Casa Norberto como una tomografía del país. Encontré muy acertado el término porque una tomografía es una técnica exploratoria, radiográfica, que permite obtener imágenes de un órgano para diagnosticar enfermedades. Me pareció también atinado porque en mi caso, según hacía lectura del libro,
tuve la impresión de que no era un político escribiendo, era un médico cirujano por el rigor académico que tiene el contenido de la obra. La conclusión no deseada es la generación perdida. ¿Cómo debemos leer el libro? Pues lo primero que tenemos que hacer es quitarnos los sombreros de las afiliaciones políticas y seguir el consejo de Winston Churchill. Hay que mirar los hechos porque los datos nos miran a nosotros. Y cierro mi parte en este panel con una cita del autor. A través de estas pinceladas aspiro a pintar un cuadro de cómo surge y se desarrolla esta pérdida de toda una generación. Ahora, el autor, el doctor Rosselló, genialmente nos deja al lector en el suspenso, porque la advertencia ha sido clara, la generación está perdida, pero tenemos que esperar su próximo libro, A mi manera 2, parte 2, para conocer más detalles de cómo, dónde, quién es esta generación perdida y si aún hay posibilidad de salvarla. Muchas gracias. Muy buenas. Quiero reconocer también la presencia de nuestra eterna primera dama y presidenta de la Junta de Asesora de aquí de la biblioteca, doña Maga Rosselló. La segunda presentación estará a cargo del doctor Félix Rey Huertas González. Él es catedrático del Departamento de Humanidades y Sociales de aquí de la Universidad Ana Geméndez en Gurabo y actualmente se desempeña como decano de Artes Liberales y Educación General desde el 2012, dice acá. Él es también, posee un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde también da cursos de historia. Y el 17 de mayo del 2016 fue designado por el gobernador de entonces como miembro de la Junta Asesora del Departamento Históricos por un término de 3 años. Con ustedes, el doctor Félix Rey Huertas. Muchas gracias a todos y a todas, en especial al doctor Pedro Rosselló por la invitación y a la doctora Saraí Lastra. Voy a añadir un detalle al moderador. No lo hago por otra cosa, sino porque quiero hacer una pequeña declaración. Además de la función de decano, soy presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Quiero mencionar eso porque uno de los proyectos y por los cuales acepté la invitación con mucho agrado, es porque uno de los proyectos que tenemos y que me parece que son importantes desarrollar dentro de la asociación y los historiadores es darle más visibilidad al tema del anexionismo en Puerto Rico. Ya con eso comenzamos un primer proyecto donde se describieron y se trabajaron y se expusieron los trabajos que se han hecho particularmente en la biblioteca de exgobernadores, y ahora esperamos desarrollar un simposio donde se desarrolle este tema y posteriormente algunos cursos sobre este tema. Así que basado en ese contexto, me parece que un poco la presentación que hago de este libro va moviendo ese proyecto que me parece que es importante, porque si hay algo ético que deben hacer los historiadores es analizar todos los espectros del contexto histórico político puertorriqueño, y ese es un elemento sumamente importante también en la historia principalmente contemporánea, y eso es parte de lo que establece este libro. Como yo soy historiador, los historiadores hablamos mucho y escribimos mucho. Voy a tratar de resumir lo que tengo acá, pero básicamente, como dice Eric Hobsbawm, la tarea de los historiadores es recordar lo que otros olvidan, y quiero hacer énfasis en eso a los estudiantes que están aquí. Recordar lo que otros olvidan. Esa es una de las funciones principales de nosotros los historiadores. Y con eso comienzo. Este texto es realmente una continuidad del volumen 1, donde el autor narra sus experiencias político-históricas en Puerto Rico entre 1988 y el año 2000. Esta nueva narración recoge una etapa de su vida que el autor divide en varios periodos importantes.
principalmente entre el 2001 al 2008. El primero, el cual llama El exilio voluntario, ruta de vuelta a la academia y a la vida privada, que lo ubica entre el año 2001 y el 2003. El segundo, El regreso a las luchas políticas, ubicado entre el 2003 y el 2004. El tercero, Los gobiernos populares, del 2001 al 2008. Y el último, que cubre los años del 2005 al 2008, bautizado como Más política. Ahora bien, el autor hace una advertencia, como decía Saraí, desde el comienzo de su texto, que es preciso tener presente para poder entender la naturaleza del libro. Argumenta Rosselló, y cito, me perdonen, pero ya Saraí lo citó, pero lo tengo que citar otra vez. Me debatía si debía presentar los relatos, ya con cierta distancia de los hechos, con actitud que podía caracterizarse como la de hombre de Estado, con una pasada superficial pero políticamente correcta, o por el contrario, si debía asumir una postura más genuina y personal, abierto a críticas que me tildaran de ser rudo, beligerante, obstinado. Opté por lo segundo, lo genuino sobre lo políticamente correcto. Cierro la cita. Como primera observación, entendemos que es precisamente en esa intención de ser genuino donde radica el mayor mérito del libro. El lector queda advertido desde las primeras páginas que el texto representa casi una catarsis, una oportunidad de, a su manera, narrar su versión de un periodo sumamente controversial, pero muy dinámico en nuestra historia contemporánea. Pareciera que en el libro no hay espacio para considerar cuidados editoriales. Es el producto de un hombre que entiende que ofreció sus talentos para administrar un país y que no hay arrepentimiento de la obra realizada. Por el contrario, presenta un grado de satisfacción continua con el rol que se le asignó en la historia y con la manera en que respondió al mismo. No obstante, la lectura denota un gran esfuerzo por parte del autor de documentar su narración. Evidencia cierta preocupación por dar a entender su verdad de lo ocurrido. Su versión no puede ser cuestionada. En ese intento recurre a la metodología de la práctica de la escritura de la historia. Sus datos se encuentran, como decía Saraí, constantemente respaldados por una documentación que incluye cartas, artículos periodísticos, libros, documentos privados y de gobierno, fotografías, gráficas, etc. Es obvio, si bien es cierto que decide dar su versión de los hechos sin miedo a la crítica, manteniendo su intención de ser genuino, también es cierto que presenta una evidencia que espera resulte irrefutable. El análisis de los periodos que Rosselló enfatiza en su libro reafirma esa intención de ser genuino por un lado y la preocupación por demostrar que se ha pegado a la verdad por el otro. Inicialmente narra su exilio, que cataloga como voluntario, para, como él mismo señala, y cito, dedicarme al mundo de las ideas. Cierro la cita. Enfatiza en el primer capítulo de esta parte del libro su satisfacción por el compromiso cumplido. Esto al aclarar que había prometido limitar su gestión inicialmente en el gobierno por unos 8 años. Caracteriza este periodo su interés por la academia. Su narración le otorga un lugar privilegiado a su función como profesor en este periodo. La manera en que titula el capítulo 2 del libro así lo denota. De vuelta a casa, la academia. Entiendo que ese aspecto del libro nos ayuda a entender su función en esta nuestra institución. Nos resulta evidente identificar dos grandes amores en el autor, su dedicación como hombre político y su identidad como académico. A lo largo de la lectura de este texto vamos a ver que en muchas ocasiones el ser político domina al académico y en otras ocurre lo contrario. Como diría nuestra Julia de Burgos, esa es la batalla sin fin de la existencia. La historia, pensamos finalmente, acreditará el ganador, o el académico o el político. Pero esa pregunta se la hacen al doctor Rosselló más adelante. Identificamos también un tercer amor en este periodo, su inclinación como hombre de familia. En muchas ocasiones en este periodo y a lo largo de todo el texto, demuestra un gran apego a sus hijos y a su esposa. Las constantes alusiones a Maga, como prefiere llamarla, demuestran el importante lugar que su esposa ha ocupado y ocupa en su vida. A mi manera narra su vida, y aunque trata de mantener su familia alejada de su identidad política, no se le hace posible. No es capaz de mantener a su familia en el anonimato. Volviendo a su identidad como académico, se identifica en él una gran pasión por la historia. Denota un gran apego por la investigación
los archivos. Llegó incluso a tomar cursos de historia como el History of Life y el Baseball and American History. Como hemos apuntado antes, la escritura de A Mi Manera testifica esa inclinación por el trabajo histórico. Y yo no sé si el doctor Rosselló sabía, pero yo nunca fui un buen deportista como usted, pero sí me he encargado en los últimos 15 años de escribir sobre el deporte en Puerto Rico. Luego así que una de mis frustraciones fue nunca haber sido un deportista, pero entonces en la historia, una de las aportaciones que he hecho es escribir mucho sobre el deporte y la identidad en Puerto Rico. Otros importantes sucesos se narran en este periodo. Con mucha tristeza escribe sobre el significado de la muerte de su padre, a quien identifica como la persona que lo estimuló hacia el servicio público. Dedica unos párrafos también para mostrar su frustración por lo que entendía fue el abandono de su obra de gobierno por lo que llamó la nueva y desenfocada administración, refiriéndose obviamente a la administración de la gobernadora Sila María Calderón, quien le sucediera en el gobierno. Para hacer énfasis en su denuncia, Rosselló cita en el libro una lista de las reformas y obras de gobierno que su administración había realizado y que fueron abandonadas por la administración de Calderón. Este y otros factores sirvieron de motivo para que Rosselló decidiera retornar a la política activa en Puerto Rico. Con la descripción de los elementos que propiciaron su retorno a la política, comienza otra parte del libro. En el capítulo 8, por ejemplo, con el que da comienzo este periodo, Rosselló denuncia con sus propias palabras los motivos que le prepararon el camino de su regreso, y cito: la criminalización de la política, la destrucción de las reformas y obras de nuestra administración, la violación de los acuerdos sobre Vieques y el avance de movimientos separatistas fueron factores determinantes en mi decisión de reintegrarme a las batallas político-partidistas a las que había tan claramente renunciado. Cierro la cita. Su regreso batallaba nuevamente con una lucha interna. Estaba convencido de que la decisión de no aspirar a un tercer término a la gobernación en el 2000 había sido la correcta. Sin embargo, se había desarrollado un nuevo escenario que a su entender representaba una inmensa amenaza al futuro del país. Una vez más, intenta o se preocupa por justificar su retorno. Su texto es un reflejo de la batalla existencial. Tal vez a quien más desea convencer de la necesidad de su regreso es a sí mismo. Por otro lado, un dato significativo se desprende de esta etapa de su vida. Es su deseo de comprender su rol en la escena política del momento. En eso recurre a la lectura de la historia buscando dirección del pasado. Se sumerge en la lectura de personajes de la historia de Estados Unidos que también realizaron un regreso a la política. Figuras como Theodore Roosevelt, Ulysses Grant y Martin Van Buren le sirvieron de inspiración. Su manera de explicarlo es por demás elocuente, y cito: recurría a la historia para comprender y aprender cómo se habían manejado situaciones similares en el pasado. Cierro la cita. Su regreso a la política puertorriqueña se enmarcaba en un contexto teórico en el que realizaba un ejercicio intelectual apoderándose de las experiencias del pasado. Pareciera que ese ejercicio era necesario debido a que todavía enfrentaba mucha de la desilusión generada por la atmósfera de la política del país. Es obvio que no le resultó fácil regresar. En medio de la euforia causada en el país por su regreso, todavía la batalla en su interior no lograba definirse, y señala: cuando llegué a la política en 1988, entré con tremenda energía e idealismo. Cuando salí en el 2001, fue con sentimientos de cinismo y desilusión. Dicen que el cínico es un idealista desilusionado. Cierro la cita. Su vida de académico le rendía gran satisfacción. Regresar a la política representaba volver al ruedo público, perdiendo su carácter de privacidad y exponiéndose continuamente al escrutinio público. Aparentaba que la victoria del hombre político sobre el académico en esta ocasión no era del todo determinante. Narra a partir del capítulo 10 los ataques que sufrió. En el caso de lo que llamaba triunvirato denunciado por Rosselló, este afirmaba que lo componían la administración de Sila María Calderón, el Departamento de Justicia Federal y el periódico El Nuevo Día. A su juicio, estos organismos se confabularon para impedir que regresara al gobierno. Formaron un periodo de inquisición contra sus intenciones de gobernar nuevamente. Rosselló denuncia en esta parte del libro principalmente los ataques del fiscal federal Guillermo Gil Bonar. Por otro lado, uno de los eventos narrados por Rosselló en este periodo es el referente a la primaria para elegir el candidato de la gobernación de su partido Nuevo Progresista
Su contrincante lo fue su excompañero en el gobierno, el doctor Carlos Pesquera. El arraigo de la figura de Rosselló dentro de su partido fue más que suficiente para prevalecer cómodamente en sus aspiraciones de ser candidato del PNP para aspirar a la gobernación en las elecciones del noviembre del 2004. La primera parte de su encomienda se había cumplido. No obstante, el resultado de las elecciones generales resultaron ser una difícil experiencia para el autor. Este describe las diferencias entre las estrategias de campaña entre los partidos mayoritarios. Afirma Rosselló, y cito: «Yo presentaba un cuadro de unidad de pueblo, con el bien común general como norte, basado en ideas pensadas y validadas. En el polo opuesto, los populares llevaban a cabo una campaña clientelista con promesas aisladas, dirigida a los intereses particulares de múltiples subgrupos». Quiero la cita. Ahora bien, a la luz del análisis de la campaña electoral del 2004, presentado por el autor, se presenta nuevamente el rol de la prensa en el resultado de la misma. Afirma que los continuos ataques a su persona fueron importantes para que su adversario, el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, ganara la gobernación. Para Rosselló fueron algunos medios de comunicación en parte responsables de su derrota. Según afirma, estos acudieron a la difamación constante. Estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre cómo el liderato político del país percibe el poder de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. Rosselló no tiene duda de que los mismos son capaces de decidir elecciones. Su participación en esa campaña fue sin duda amarga, y cito: «La experiencia de la campaña no fue edificante ni esperanzadora», cierro la cita. El autor también realiza un interesante análisis estadístico de las encuestas durante las elecciones del 2004. El mismo sirve para ilustrarnos la manera en que los datos pueden ser utilizados para dirigir la opinión pública y su utilidad también en el análisis de los partidos midiendo la efectividad de sus campañas. Nos ofrece la versión de alguien que las ha utilizado a lo largo de su historia política, la versión de quien tiene experiencia con las mismas. Los resultados de esas elecciones, a juicio de Rosselló, tuvieron también otra particularidad que influyó mucho en la victoria de Acevedo Vilá. Rosselló califica el resultado de las mismas en el capítulo 12 como un robo. De acuerdo con su juicio, la adjudicación de los votos mixtos a favor del Partido Popular fue otro elemento decisivo para que se reconociera a Acevedo Vilá como ganador. Estos votos fueron bautizados como los pibazos. El asunto llegó a los tribunales, pero el proceso judicial validó la legitimidad de esos votos. Rosselló lo describe de una manera singular, y cito: «El proceso judicial validó lo ilegal», cierro la cita. Es obvio que la frustración lo acompañó luego de estos resultados electorales. Su retorno a la política no había sido necesariamente exitoso. Para una persona que había tenido gran éxito político, esta experiencia debió haber sido sumamente dolorosa, especialmente considerando los factores que él identifica como causantes de la derrota. Esta experiencia la define de una manera algo lacónica, y cito: «La elección del gobernador de Puerto Rico en el 2004 se une a la lista de vergüenza democrática». Nunca más, cierro la cita. Como hemos señalado con anterioridad, la última parte del libro abarca el periodo del 2001 al 2008. Rosselló llamó a esta sección del texto de los gobiernos populares y más política. La misma comienza con la lucha existencial que ya hemos comentado, y dice el autor, y cito: «Debía decidir si continuaba inmerso en las ideas políticas o si por el contrario cortaba toda vinculación a los escenarios públicos y regresaba a mi entorno académico universitario». Una vez más enfrentaba su dilema. Lo cierto es que una vez finalizada la contienda electoral del 2004, debía tomar una decisión firme en cuanto a su futuro en la política de Puerto Rico. Su apego al ideal político ganó la batalla en esta ocasión. El propio autor lo describe de la siguiente manera, y cito: «Interpreté que no podía abandonar nuestras causas, a las que tanto tiempo y esfuerzo había dedicado». Cierro la cita. Para atender su llamado político, decide entonces aspirar a tomar un espacio en el Senado. Esto fue gracias a la posible vacante que había dejado el senador del distrito de Arecibo. Vio la oportunidad Rosselló de ocupar este escaño y del mismo continuar con sus proyectos. Aspiró incluso a la presidencia de ese cuerpo, pero la historia le tenía guardada otra gran sorpresa y otra lucha política. A pesar de que el Partido Nuevo Progresista había ganado la mayoría en ambas cámaras,
En el caso específico del Senado, ocurrió una dinámica que trastocó sus planes presidenciales. Un grupo de senadores del PNP no se alinearon con la mayoría del partido y formaron un grupo aparte denominado, o como lo van a denominar, como los auténticos. Este grupo es bautizado como los Pavaclintock. El senador Kenneth McClintock y un grupo de disidentes logró el apoyo de los senadores populares para obtener la presidencia del cuerpo. De esta manera se frustraron los planes del exgobernador de presidir el Senado. Es notorio como al referirse a su experiencia en el Senado, Rosselló demuestra tal vez su mayor grado de inconformidad con su vida política. Describe esta experiencia como su purgatorio. Llega inclusive a afirmar, y cito, este periodo en el Senado representó el más desagradable de mi vida. Cierro la cita. Aterol, con esta atmósfera política, dedica mucho espacio en esta parte del libro a deslegitimar el gobierno de Acevedo Vilá y, en cierta forma, el liderato de McClintock. También critica la posición asumida en momentos del comisionado en aquel momento residente, Luis Fortuño. Estos datos son importantes para entender el giro político futuro en el Partido Nuevo Progresista, donde aparentemente se preparaba desde entonces el camino para una candidatura de Luis Fortuño, desplazando cualquier nueva aspiración del doctor Rosselló. Lo cierto es que este libro resulta importante para entender muchos de los factores importantes que dominaron la política del país en la primera década del siglo XXI. Es una narración desde la óptica de uno de sus protagonistas, una versión que el lector debe considerar. El resto de la parte del texto dedica la atención a demitificar el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y el PNP. Ofrece Rosselló varias razones para no aceptar el concepto. La primera es que la victoria del Partido Popular Democrático fue ilegítima debido al caso de los votos mixtos. La segunda consiste en lo que llama la ilegitimidad del Senado como resultado de la unión de los Pavaclintock y la minoría del PPD. El único organismo legítimo para él era la Cámara dominada por el Partido Nuevo Progresista. Por otro lado, los capítulos 15 al 18 del libro los dedica a plantear la situación económica del país durante la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Temas como el cierre en el 2006, el establecimiento del IVU, el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública y la devaluación del crédito, entre otros, ocupan un lugar prominente en la discusión del autor. Se vale Rosselló de un sinnúmero de gráficas para ilustrar sus planteamientos y para tratar de evidenciar su apreciación de lo que llamó la debacle económica del momento. La inmensa cantidad de gráficas incluidas, aunque fáciles de leer e interpretar, le otorgan un aspecto técnico a estos capítulos. Es obvio que su experiencia en la administración de la isla le permitió manejar y utilizar todos estos datos desde una perspectiva interpretativa. Advierte en estos mecanismos cuantitativos la preocupación del autor por probar su interpretación de las causas de la delicada situación económica que comenzaba a experimentar la isla durante los años reseñados. El libro incluye también una última parte que titula Más Política, del 2005 al 2008. En la misma argumenta desde el capítulo 20 sobre el sonado caso de impugnación de su pensión. Sustenta que cuando ese caso se convirtió en una cacería en su contra, al final logró prevalecer en los tribunales debido a que la misma se había fijado conforme a lo dictado por la ley. Narra luego su proceso de regresar a la política después de librarse del fantasma de la pensión. Finaliza explicando su derrota en las primarias del partido ante Luis Fortuño para las elecciones del 2008 y el movimiento de writing propuesto por algunos de sus partidarios. Es interesante notar que catalogó el nuevo liderato de Fortuño en su partido como un movimiento de transición. Nuevamente recurre a la historia para ofrecer ejemplos de estas transiciones en Puerto Rico en diferentes partidos y en diferentes circunstancias. Claro está, esta aceptación del nuevo liderato no dejó de producir en él una honda pena y un sentimiento de haberse quedado, en cierta manera, solo. Así se desprenden los últimos planteamientos del texto y cito: no podía dejar de sentir que el pueblo estadista, con visión de justicia social y de iniciativa militante anticolonial, se había quedado sin partido. El PNP se reubicó en el ámbito conservador del status quo. Cierro la cita. De esa forma concluye su narración. Podríamos argumentar diferentes planteamientos a favor o en contra de muchos de los puntos de vista desarrollados a lo largo del texto. Pero lo que es evidente e innegable es que el libro definitivamente corresponde a una visión muy a su manera. También nos resulta evidente que la batalla existencial llegó a su fin
con su última inclusión en los procesos políticos del país en el 2008. Finalmente pienso que el académico derrotó al político. La academia ganó la batalla. Bienvenido, doctor Rosselló. Muy buenas, quisiéramos reconocer la presencia de doña Norma Murgos, pasada secretaria de Estado y actual comisionada electoral, y también el doctor Saldaña, expresidente de la Universidad de Puerto Rico. La tercera presentación de la mañana de hoy está a cargo del doctor Raymond Laureano Ortiz. Él es ingeniero, consultor gerencial y doctor en historia. Sus trabajos de investigación se han presentado en múltiples foros en Puerto Rico, Estados Unidos, el Caribe y Europa. Actualmente está afiliado como investigador postdoctoral en el Centro Latinoamérica de la Universidad de Denver y está colaborando además como profesor, investigador y coordinador de iniciativas con la Escuela de Artes Liberales y Educación de la Universidad Ana Geméndez aquí en Gurabo. Y también está en el nuevo programa de maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Con ustedes, el doctor Raymond Laureano. Buenos días a todos. Y primeramente agradezco a los doctores Lastra y Huertas, a Saray y Félix por la oportunidad de compartir este espacio con ellos. Por supuesto, al gobernador Pedro Rosselló por recibirnos aquí en su hogar académico, y a todo el público por tomarse el tiempo para conversar sobre la obra del doctor Rosselló. Una autobiografía en 3 partes, volumen 1, volumen 2.1 y volumen 2.2, cuyo segundo segmento se está presentando hoy. Un saludito especial también para mis estudiantes, hay varios de ellos por ahí. Tomo los comentarios de Lastra, de la doctora Lastra, en torno al género literario de la obra, memorias o autobiografía, y la perspectiva de Huertas como historiador como punto de partida para mi breve aportación al diálogo. Me concentro en mi experiencia utilizando las memorias del doctor Rosselló en mi rol de historiador de las relaciones internacionales y las relaciones intersocietales. Mi interés de investigación histórica aspira a capturar episodios de la inserción de Puerto Rico en las redes globales de comercio, producción, intercambio, colaboración e incluso controversia desde diversos sectores. Ya haya sido desde el gobierno de la isla, la sociedad civil, incluyendo a profesionales, industriales, deportistas, artistas y activistas, o lo que llamo actores diaspóricos, para referirme a puertorriqueños en el exterior involucrados en las relaciones internacionales de otras jurisdicciones o entidades fuera de Puerto Rico. Por ejemplo, Nelly Gorbea, antigua colaboradora de Rosselló, que funge como secretaria de Estado de Rhode Island, o el mayagüezano Yaniv Lacascat, como diplomático de la Unión Europea y el Caribe francés, o incluso Richard Carrión como miembro del Comité Olímpico Internacional. Como primer paso en ese interés de investigación, mi tesis doctoral completada en el 2016 explora la gestión gubernamental de Puerto Rico a nivel internacional en las décadas de los 80 y los 90, tal vez la época de mayor gestión internacional de Puerto Rico desde Romero hasta Rosselló. Y un periodo de transición entre las presiones globales de la Guerra Fría a las inquietudes globales también hacia el libre comercio y los bloques comerciales. Mi intención ha sido capturar los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico por buscar y mantener vínculos con el resto del mundo. La intención ha sido documentar el arsenal o el espectro de las estrategias de inserción global con sus diversos matices ejecutadas por cada uno de los 3 equipos gubernamentales durante ese periodo. En este ejercicio de historiar me he enfocado en la identificación de continuidades en esas estrategias de inserción global, siempre buscando espacios comunes desde los cuales construir proyectos conjuntos que promuevan el desarrollo y el bienestar futuro. Igualmente aspiro a contribuir a la visibilización del rol de Puerto Rico en tendencias historiográficas globales, como por ejemplo la historia de la Guerra Fría, la historia económica mundial y la historia del desarrollo de las empresas multinacionales. Con este enfoque he pretendido utilizar una perspectiva alternativa, un prisma alternativo al que usualmente se utiliza en Puerto Rico para mirar cualquier tema.
el propio doctor Rosselló reconoce esta tendencia de al menos 3 prismas o cristales ideológicos, aquellos basados en las preferencias de estatus político futuro para Puerto Rico, cuando en sus reflexiones iniciales menciona los retos del ejercicio de historiar. Es una tendencia que se observa aún en la academia con frecuencia. Decidí acoger el concepto de paradiplomacia, el cual se refiere a la gestión internacional de gobiernos no centrales como lo son las ciudades, los estados como los de Estados Unidos y México, las provincias, las comunidades autónomas y los territorios asociados como Puerto Rico. Interesantemente, este concepto surge en el campo de estudio sobre el federalismo en los 80, no necesariamente el campo de las relaciones internacionales. Para la disertación doctoral entonces, el primer volumen de las memorias del doctor Rosselló, el equivalente de innumerables entrevistas, me sirvió para obtener los detalles concretos para sustentar las 2 estrategias de inserción internacional que observaba en su gestión gubernamental 1993-2000. Una era la continuación de una estrategia caribeñista que ya venía establecida y otra era una emergente estrategia hemisférica que eventualmente tomó protagonismo. Las memorias me permitieron igualmente corroborar cómo parte de dichas estrategias cobraron vida a través del liderazgo del doctor Rosselló en 4 diferentes organizaciones que reunían al conjunto o algún subconjunto de los gobernadores y otros altos funcionarios de los gobiernos estatales en Estados Unidos. Particularmente con los gobernadores del sur estadounidense, la gestión internacional fue intensa, al emprender esfuerzos conjuntos por identificar inversionistas y mercados para sus respectivos estados y territorios. Una entrevista personal con el doctor, entrevistas con otros funcionarios del periodo del 93 al 2000, cortes de prensa y algunos documentos en colecciones fuera de la biblioteca museo sirvieron para complementar esta apreciación. Sin embargo, miro con entusiasmo la posibilidad próximamente de profundizar en el tema a través de la ahora disponible colección en la biblioteca museo, según conversaba con la doctora Lastra. Soy de los que propongo que la definición de Puerto Rico y el ser puertorriqueño debe ser ampliada a una que incluya la noción de comunidad global, transnacional, que cruce fronteras, incluso más allá de la isla y la diáspora de Estados Unidos. Conviene insertar en la identidad puertorriqueña un elemento de ciudadanía global, una conciencia y una perspectiva amplia que rebase la isla, que rebase incluso las fronteras de Estados Unidos, que rebase el monolingüismo y el bilingüismo, que vayan más allá de la mezcla exclusiva de españoles, africanos e indígenas para incluir a dominicanos, cubanos, estadounidenses no puertorriqueños, árabes, chinos, ciudadanos del mundo que viven o se identifican con la realidad puertorriqueña en la isla o más allá. Observo una identificación similar en la obra del doctor Rosselló cuando establece que una de las motivaciones de su gestión ha sido buscar el norte de lograr un mejor futuro para nuestra gente, con una calidad de vida superior, en una sociedad moderna, entroncada en una comunidad globalizada. Quedo entonces con 2 tareas en este punto. Primero, debo ubicar y leer su libro sobre el ciudadano global, titulado La internacionalización de la educación superior y el ciudadano global. Y segundo, debo proponer que dentro del nuevo doctorado de estudios culturales, que acaba de ser aprobado aquí en la universidad, y dentro de una posible orientación internacionalista e histórica del mismo, se abra el espacio para que el doctor Rosselló nos comparta todas estas experiencias de vida pública, de política pública, de visiones comparativas internacionalistas en la academia, incluyendo, por supuesto, las relacionadas con el campo de salud pública y las experiencias académicas obtenidas en lugares como Harvard, Wilson Center, George Washington University, y que confirman la disposición que tiene el doctor hacia estos temas. El doctor Rosselló titula su obra A mi manera, en referencia a que está ofreciendo su propia perspectiva de los eventos que comparte. Sin embargo, bajo este lema de A mi manera, también ubico ese deseo, ese afán constante que observo en el autor por querer entender cualquier campo al que se enfrenta a un nivel de suficiente profundidad como para poder tomar decisiones informadas y ofrecer apreciaciones sustentadas. Ese deseo de contextualizar e informar sus decisiones y las historias o perspectivas personales en su autobiografía se palpa en ambos volúmenes, cuando se observan las múltiples citas a trabajos panorámicos dentro de estos campos que está trabajando, que van desde el propio ejercicio de historiar y la psicología de las memorias hasta temas intensos como la corrupción.
ese afán por entender a cabalidad y tomar sus propias decisiones, lo percibí también en una entrevista que tuve el placer de hacerle. Le preguntaba si recibía las recomendaciones de sus funcionarios en el Departamento de Estado para tomar sus decisiones internacionales. A esto él me contestaba que precisamente invertía tiempo para entender con suficiente profundidad para emitir su propia decisión de una manera informada. Me pareció interesante que a través de las reflexiones y citas en varias partes de ambos volúmenes, el doctor Rosselló recogiera el señalamiento de los pensadores posmodernos que establece que el ejercicio de historiar es similar al escribir una obra de ficción porque está matizado de las influencias, vivencias, formación, posturas y hasta prejuicios del autor. Muchos historiadores alternativamente tomamos ese señalamiento como una invitación a abrirnos ante el lector, compartiendo nuestro trasfondo e influencias, para que el lector esté consciente de los matices personales que los hechos traen consigo. El doctor expresa en su obra estar consciente de esta inquietud posmoderna y actúa de acuerdo a la interpretación de los historiadores antes mencionados, o sea, que se revela ante el lector. Quedé impactado con el nivel de pasión, el nivel de apasionamiento proyectado en el historiar de esta segunda entrega de su autobiografía, la cual cubre su vida académica y política 2001-2008, luego de su gobernación 1993 al 2000. Sin embargo, reconozco que ya estaba advertido en la introducción sobre un acercamiento distinto cuando el doctor prometía uno más genuino y menos al estilo de hombre de Estado políticamente correcto. Además, entiendo que el acercamiento es reflejo de lo extremadamente personal e intenso que se habían tornado los temas y las experiencias que estaban siendo compartidas en esta obra. De todas maneras, la autobiografía en general y este segmento que se presenta hoy en particular son una valiosa aportación por capturar hechos de la vida política puertorriqueña y es una pieza clave para la historiografía puertorriqueña. La obra misma constituye una invitación a otros que han sido parte de la vida política de la isla a que igualmente aporten a la captura de los eventos que han marcado el desarrollo de Puerto Rico y a la diseminación de la diversidad de perspectivas en torno a dichos eventos. El ofrecer el porqué del qué y el cómo al historiar, señalado por el doctor Rosselló en su obra como fuente de diversas opiniones y debates, enriquece nuestro entendimiento colectivo de lo que vivimos como sociedad y nos da base hacia el futuro. Muy agradecido. Muchas gracias al doctor Laureano por esa presentación. Queremos reconocer la presencia de nuestro primer Rosselló Scholar, el doctor Santibáñez. Bienvenido. Y ahora tengo el privilegio de dejar con ustedes a una persona que no necesita introducción porque todos los conocemos, el autor del libro, el doctor Pedro Rosselló. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy, particularmente a los estudiantes que vienen a participar de este tipo de eventos que no propiamente es parte de sus cursos, pero que permite una ampliación de su visión sobre lo que es Puerto Rico, los Estados Unidos y el mundo en general. También veo muchos amigos personales, profesores míos que me dirigieron durante mi curso en esta cátedra, especialmente cuando entré como estudiante de estudios doctorales en educación, y también a los oficiales de gobierno actuales y ex que se encuentran aquí con nosotros. A todos ustedes muchas gracias. Tengo que comenzar por una confesión, que sentado ahí me sentí como un estudiante, porque en el buen sentido de la palabra, porque fueron presentaciones magistrales, y tengo que decirlo así. A la doctora Saray Lastra, muchas gracias. Nos dio cátedra sobre lo que es la literatura y lo que es
el concepto del libro escrito al doctor Huertas. Creo que me enseñó mucho sobre mi propio libro, porque el análisis fue mucho más profundo de lo que yo hubiese podido esperar. Y al doctor Laureano, obviamente, agradecido por su proyección de unos aspectos de lo que pretende ser este libro. Pero este libro tengo que darle un poquito de trasfondo que no aparece escrito. Es que yo no tenía intención alguna de escribir un libro, ninguna. Cuando salgo con lo que se describió como unos sentidos o sentimientos de desilusión después de una gestión de 8 años en la gobernación, mi ánimo era de no entrar en discusiones ni políticas ni históricas, sino simplemente comenzar un capítulo diferente con Maga y con mi familia. Pero fue Maga la que me insistió. Y me insistió de tal manera, y en una ocasión me dice, o escribes tus memorias o alguien más las va a escribir. Y con ese mandato, porque fue un mandato, procedí a tratar de poner por escrito lo que había sido mis vivencias en este proceso de mi vida pública. Y lo que muy bien el doctor Huertas capturó, una tensión dinámica que siempre ha existido, porque vengo de la academia, por circunstancias específicas, paso al campo político. Y debo decir que un amigo personal me advirtió cuando yo tomé la decisión de entrar en el campo político que yo transicionaba de un campo, el académico, donde había mucho pensamiento y poca acción, a un campo, el político, donde había mucha acción y poco pensamiento. Advertido estuve, y esa tensión ha continuado a través de toda esa trayectoria. Hoy tengo que decirle que me considero un político en remisión, con la expectativa que tienen aquellos que están en remisión de continuar en esa remisión. Y también con un realizar de que como político, que espero sea diferente como académico, pues la historia demuestra que he sido muy mal político. Y digo esto de nuevo documentado, porque en la documentación de esta historia hay un capítulo dedicado a una campaña donde un candidato tiene, a través de todas las métricas, de todas las encuestas, ventajas significativas de doble dígitos en la mayoría de las métricas, y ese candidato no resulta exitoso. ¿Qué político, teniendo esa ventaja, puede no resultar exitoso? Por eso el diagnóstico, y el diagnóstico como médico, de que sí, esto demuestra que soy un mal político. Pero las decisiones siempre en esta trayectoria han tenido esa dinámica, esa tensión. Al ingresar inicialmente, el cambio inicial, academia, al campo político y gubernamental, la salida de ese periodo, que fue el tema de A Mi Manera 1, que termina el 2 de enero del 2001, cuando salgo de la gobernación y de Puerto Rico, en lo que denominé un exilio voluntario. Y también le doy un título a uno de los capítulos que dice Apeándome de Rocinante. Porque también podemos ver esa gesta a lo mejor como una gesta quijotesca que me han dicho muchos. Pues me apeaba de Rocinante en una nueva encomienda. A Mi Manera 2 comienza precisamente desde ese momento
2 de enero del 2001 en adelante, y culmina en el segundo tomo, que todavía no ha salido, en diciembre del 2016, cuando comienza un cambio, una transición hacia una nueva administración, y sabiendo quién estaría liderando esa nueva administración, digo taxativamente que ahí termina cualquier recuento histórico que yo tuviera que hacer, porque ahora comienza una nueva era con una nueva visión, y serán a esos los que le corresponderá escribir sobre esos eventos. En esto, la verdadera tensión que recoge el profesor Huerta es una de mi familia, mi rol profesional académico, y debo decir que cuando salimos de la gobernación, pues fuimos y nos centramos en unos ambientes académicos en el cual yo me sentía muy feliz, muy realizado. Maga también recapturó la esencia de lo que es la visión y la vivencia en familia. Así es que estábamos muy contestes, pero hubo en un momento dado, que recuento ahí, de unos reclamos de buena fe, de personas que recurrentemente nos planteaban la situación que estaba ocurriendo en Puerto Rico y que me planteaban la responsabilidad que yo tenía ante esa situación, pero tenía que luchar con 2 principios que para mí han sido importantes. Primero, la palabra empeñada, y yo había dicho desde la primera elección que yo iría solamente, si electo, a 2 términos: palabra empeñada, que en el 2000 muchos no pensaron que la iba a cumplir, pero que fue reiterada y que fue finalmente cumplida. Para mí era muy importante eso y ser fiel a esa palabra. Por otro lado, había un principio que yo había establecido y por el cual me regía, de que el pueblo habla, yo obedezco. Y enfrentaba yo lo que se me presentaba como un reclamo de pueblo. Obviamente, esto de reclamo del pueblo es una frase muy utilizada por políticos que siempre interpretamos que lo que hacemos es por reclamo del pueblo. A veces sí, a veces no. Y para mí era importante saber si era verdaderamente un reclamo o si era una ficción personal de un interés de regresar a la política. Y por eso fue que lo que cimentó finalmente la decisión de regresar fue el reclamo y el retorno cuando hay una manifestación de pueblo que interpreté como verdaderamente un apoyo a que regresara a las lides políticas. Y ahí pues entro de nuevo en este proceso que trato de describir. Finalmente, el segundo exilio voluntario hacia la academia, en esta ocasión, hacia la academia aquí en Puerto Rico. Así es que entradas y salidas, pugnas internas de cómo uno resuelve esos confrontamientos de principios personales, y finalmente en el describir de este proceso que había subtitulado inicialmente La década perdida, y verán en el libro que hay un subtítulo que dice La década perdida, tachada, y sobre década dice generación, la generación perdida. Porque me di cuenta en el proceso de hacer la investigación y de finalmente escribir, de que realmente no era una década, que hemos perdido una generación, y no lo digo de manera peyorativa, sino de manera cautelar, que sepamos qué es lo que nos ha ocurrido y nos ha llevado al momento actual. Porque si no comprendemos esa dinámica, pues muy difícil saldremos de ella.
Y tengo que decir que reconozco que cuando hablo de estas cosas puedo estar ofendiendo, puedo estar aparentando ser muy severo en algunas de mis aseveraciones, pero como dije anteriormente, pues son honestas y yo sé que habrá personas que difieran de eso. Pero en el segundo tomo de este libro, este es el primer tomo, profundizo sobre ese concepto de la generación perdida. Aquí damos unos, detalles técnicos y sí es correcto. Algunos yo no les recomiendo que lean esos capítulos porque en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se caracteriza como cruel and unusual punishment. Así que no les recomiendo que lo lean, pero está ahí para documentar. En el segundo tomo habré de tomar esto más en detalle para ver los efectos económicos, sí, y sociales que ocurrieron durante esta época que me llevaron a concluir que era una década perdida, perdón, una generación perdida. Pero no terminando con una actitud pesimista, porque yo en realidad creo que esta generación, los estudiantes que están aquí, que son representantes de ella, tienen unos talentos y unas capacidades que nunca antes habían tenido ninguna generación anteriores a las nuestras. Y lo digo con convencimiento, porque tienen la capacidad de comunicarse no con sus vecinos de su comunidad inmediata, sino con el mundo entero. Tienen la capacidad no de, como decíamos antes, de embotellarse las cosas, sino de analizarlas, de poder validar toda esa información que tiene valor y que no tiene valor. Y yo estoy convencido que esta generación, que presenta unos retos inmensos, también nunca enfrentados por ninguna generación, esta generación tiene la capacidad para poder sobrellevar esos grandes retos. Así que termino en realidad con un sentimiento de optimismo, que si bien es cierto hemos pasado por periodos difíciles, también es cierto que tenemos la capacidad para sobrellevarlos. En resumen, se puede. Gracias. Sí. Buenas. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, queremos hacer un anuncio especial, y es que todos los estudiantes que están asistiendo aquí hoy van a recibir gratuitamente el libro del doctor Rosselló. Si van a hacer preguntas, por favor, utilicen los micrófonos porque se está grabando para que se escuche bien la pregunta. ¿Una pregunta? ¿Nadie va a hacer? Ok, caballero. Déjame pasarle. Doctor Rosselló, buenos días. Usted dijo algo que a mí me hizo pensar un poco, cuando dice que usted fracasó como político al pasar del campo académico a la política. Yo lo vería de otro modo, de otro punto de vista. Yo diría que fueron los políticos los que no se aprovecharon de un académico que venía a enseñar a pensar dentro de la política. Y usted, dentro de su gestión como gobernador, hizo pensar, hizo que presentó los problemas que se presentaron en la política desde otra manera, de otro punto de vista. Y eso creo que fue muy favorable para Puerto Rico. Así es que yo, más que un político que no triunfó, yo diría que usted fue un académico que enseñó.
y en ese sentido creo que su gestión fue muy favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. Yo creo que sí, soy un político fracasado, no un gobernante fracasado, porque yo creo que yo sí fui un buen gobernante. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Como gobernante, doctor Rosselló, yo tengo una pregunta. Como gobernante, si usted tuviera, ¿verdad?, hipotéticamente, todos los recursos, todo el dinero, todo a su haber, y le dijeran, va a poder resolver un problema de Puerto Rico, ¿cuál usted escogería? Ojalá la vida fuera tan simple, porque la realidad es que todos los problemas están entrelazados, y uno no puede simplemente aislar un problema de todos los demás. Así que yo sé que me has enviado, como dicen en béisbol, una curva, pero quiero decir que fundamentalmente para mí, en el acto de gobernar, los sectores más importantes son la educación, la salud y los derechos de los ciudadanos. En ese último también planteo que tenemos una responsabilidad por velar no solamente los derechos, sino la situación especial de los más vulnerables en nuestras sociedades. Y esa responsabilidad se tiene que reconocer, porque diferente a los que indican que hay personas que, pues, que no se dedicaron, que no pusieron el esfuerzo, hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse óptimamente. Y en ese sentido, creo que podría plantear que el concepto básico para mí es lo que algunos están llamando como el Estado posibilitador. ¿Y qué quiere decir esto? Esto viene desde una trayectoria del pensamiento liberal que viene de libertad, y otra desde el pensamiento de oportunidad. Y en un Estado posibilitador, uno tiene la responsabilidad, el Estado, de hacer accesible a todos las oportunidades para su desarrollo. Y ahí está entonces el área de educación, que tiene muchos obstáculos, algunos económicos. Está el área de salud, donde algunos no pueden tener acceso a buenos servicios. Está el área de participación en las decisiones democráticas. Y eso es responsabilidad de ese Estado posibilitador, de poder garantizarle a todos acceso a esos instrumentos. Ahora, diferente a lo que algunos podrían considerar, porque hoy está muy de moda que si es socialista, que si no es socialista, no es garantizar a todo el mundo el mismo resultado, es garantizar a todo el mundo las mismas oportunidades. El resultado entonces depende de esa libertad que tiene el individuo. Por eso esto es un concepto liberal. Libertad de escoger. ¿Usted quiere educarse bien o no? ¿Usted quiere dirigir su salud por un camino positivo o no? Y en ese sentido le da la libertad al ciudadano de escoger su propia trayectoria. De nuevo, modelo liberal, no neoliberal, modelo tradicional, clásico, liberal, dando oportunidades, pero recalcando la responsabilidad individual del ciudadano de autodesarrollarse. Así es que si yo fuera a escoger
en esa utopía que tú me describes de todos los recursos y todas las disposiciones posibles, que cuando lo encuentres ahí me dices, ¿dónde está eso? Yo escogería establecer un Estado posibilitador. Y tenemos una pregunta del secretario de Estado. Gobernador, primero que nada, felicitarlo por esta gran obra y por compartir con todos nosotros sus experiencias y sus vivencias. En esa misma línea de la libertad, y mientras yo repasaba el análisis, el diálogo que compartimos esta mañana, yo creo que todos coincidimos en su reflexión sobre lo que fue su decisión en un momento dado de escoger en lo que es políticamente correcto y lo que es realmente ser genuino, audaz y hacer lo que por convicción usted entendía que tenía que hacer en ese momento histórico. Pero en la línea de la libertad yo creo que todos tenemos esa responsabilidad por un lado y esa oportunidad por donde vivimos y en el sistema político donde vivimos, donde no necesariamente ocurre en todas partes del mundo. Mi comentario, lo que yo quisiera preguntarle es, teniendo en cuenta esta audiencia y los jóvenes que tienen la oportunidad y la libertad de utilizar los medios de comunicación, de expresarse, de ejercer presión a través de los mismos, ¿cuál sería la invitación de usted? Porque usted lo hizo como político, en un cargo político, y escogió ser audaz y no ser necesariamente político, pero políticamente correcto. Pero yo creo que todos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de así hacerlo, independientemente sea la academia o sea de la vida privada. ¿Cuál sería la invitación para esta nueva generación? Bueno, como dije, yo tengo mucho optimismo referente a esta generación nueva. Y lo digo consciente de que todas las generaciones hemos tenido la tendencia de, mis padres, por ejemplo, pensaban que nuestra generación era una generación que no tenía mérito, que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Nosotros a veces con nuestros hijos pensamos pues lo mismo, ¿verdad? O sea, cada generación piensa que los demás están por una ruta equivocada, meramente porque no siguen los mismos contextos y las mismas reglas que nosotros. Esas reglas no son inmutables, no son absolutas, cambian con el ambiente, cambian con el tiempo. Y por lo tanto yo veo una generación que los exhorto a utilizar esas nuevas capacidades que no tenemos a lo mejor nosotros. Esta generación es hábil en la comunicación, es rápida en sus respuestas. Se le está pidiendo que no solamente sea por memorizarse, que entiendan cosas, sino que sea por analizarlas. Así que yo lo que diría es que en este proceso de educación que ustedes están pasando ahora, no aprendan simplemente cosas de hecho en un momento dado, porque eso cambia. Hay un dato interesante que en una universidad de 4 años con materia técnica que se le está enseñando a los estudiantes, en esos 4 años, cuando concluyan, la mitad de lo que le enseñaron ya no es aplicable, está obsoleto. Suena terrible, uno dice, bueno, la mitad del tiempo y esfuerzo fue por nada. Pero indica precisamente cuál es el escenario para cual esa generación es más capaz que a lo mejor la mía, porque pueden ir modificando, pueden ir asumiendo nuevas posturas ante un escenario cambiante. Eso es lo nuevo de esta generación, el cambio, y el cambio a una velocidad exponencial. Nunca antes se había visto la velocidad de cambio que se ve ahora. Así que a la nueva generación, que se ajusten al cambio y que den de ese tremendo talento que sé que tienen ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con... sí. Perdón. Ok, adelante. Buenos días a todos y a todas.
Doctor, mis respetos, mi cariño y admiración por toda su trayectoria. Y mi pregunta va dirigida a cómo un político, un servidor público conjuga el éxito familiar, el éxito personal, académico y profesional para lograr unos éxitos, pero sin olvidar cuáles son las cosas esenciales en la vida del ser humano. Bueno, en gran medida tiene que ver con nuestra condición de que somos seres sociales y específicamente familiares. Yo he tenido la suerte, la fortuna de tener una compañera que me ha apoyado muchas veces en contra de lo que sería su decisión natural y me ha permitido a mí desarrollarme en unas áreas que de otra manera me hubiese sido imposible. Así que parte de eso es la suerte. He tenido suerte. Y también tratar de, en esto, buscar unos espacios que sean comunes, que se entienda que tenemos mucho por compartir. Desde lo teórico de que todos los seres humanos, esta especie de Homo sapiens, estamos vinculados de una manera u otra, a veces por lazos bien tenues. Estamos vinculados a un trabajador de la construcción que ahora está en Beijing, sí, vinculados. Pero también tenemos otros círculos que tienen mucha más intensidad en esa vinculación, que son nuestros círculos de relevancia, de distancia corta. Y en esos círculos de relevancia es que tenemos que buscar nuestra propia definición. Así es que, hasta cierto punto, es un acto de balance. Y en eso los filósofos orientales nos han enseñado mucho, que la vida en realidad es balance. No es un extremo o es otro, es balance. Así es que balance de la vida personal, la vida profesional y la vida que compartimos con el resto de los seres humanos. Una pregunta más. Bueno, buenos días. Para mí también es un placer estar aquí. Usted habló, ¿verdad?, de que usted, según usted entiende, usted no tuvo éxito en unas cosas, pues yo difiero de eso. Pero sí, difiero muchísimo, pero nada. Me mantengo. Mis nietos, a ver qué quiere de eso. Pero yo me mantengo ahí calladito, no me paré y grité, pero nada, se lo digo aquí. Gracias. Usted fue una persona que hizo cosas no tradicionales en cierto momento y tuvo muchísimo éxito. Ahora mismo nosotros tenemos, y si vemos los resultados de las elecciones, vemos que el electorado ha cambiado muchísimo. Sin embargo, todavía tenemos políticos que, como dicen los muchachos, van a la clásica. Y tenemos otros políticos que son más innovadores. ¿Qué recomendación usted le daría a los políticos en general que tenemos hoy en día? Tenemos un ecosistema bastante variado para que obedezcan más a los cambios que tienen los electorados. Vuelvo y digo, los resultados de las elecciones, las tendencias han cambiado muchísimo en los pasados cuatrenios. Sin embargo, tenemos un gran grupo de políticos que siempre siguen como que con las mismas actividades clásicas y como que no los veo muy apegados a lo que está ocurriendo. Pregunta importante. Comienzo con la definición de lo que es un líder. Aquí está mi profesora que me enseñó a comprender esto. Que un líder no es líder sin grupo. El líder depende de un grupo. Una persona sin grupo no es líder. Y hay muchas teorías del líder, estas cualidades, etcétera, pero la fundamental para mí es que tiene que tener un grupo. Y por lo tanto tiene que entender ese grupo. Esos políticos tradicionales que usted señala, a lo mejor en su momento pues podían hacer eso, pero como dije, los cambios tan acelerados que estamos
viviendo, pues a lo mejor no le han permitido hacer esos ajustes. Y lo que hay que hacer es escuchar, entender a esa nueva generación. Mire, aquí mismo, en nuestros conversatorios, en las conferencias que damos, en unas encuestas que hizo esta universidad sobre el respeto y la adhesión que tiene nuestra ciudadanía a las instituciones, es claro que hay muy poca vinculación de esta generación nueva a las instituciones. Yo hacía un ejercicio con los estudiantes y les decía, bueno, ¿cuánto tienen respeto y confianza en el gobierno? No, nadie tiene confianza, nadie. Bueno, pues a lo mejor eso es, vamos a ver, el gobernador. No, el gobernador no. Bueno, pues la legislatura, no, tampoco. Los tribunales, no. Vamos al sector privado, tampoco. Los bancos, no. No hay respeto ni apego a las instituciones. Y usted dirá, bueno, pues el caso está perdido. Pero si reenfocamos esa pregunta a base no de instituciones, y aquí precisamente hablando de la institución política que son los partidos están en peligro de extinción. ¿Y cómo entonces uno conoce a su grupo, a su gente para ser líder? Esta generación no es que no tenga apego o vinculación a nada, no, eso es erróneo, pero es a causas, no a instituciones, causas. Porque si usted plantea la protección del ambiente, eso sí apasiona a esta generación. Si usted plantea eliminar el abuso contra los niños, eso sí causa un apasionamiento en nuestra generación joven. O sea que el abordaje debe ser retirarnos de las instituciones que son necesarias para que funcione nuestra sociedad, pero con un líder tiene que reconocer que su pueblo ha cambiado, que son diferentes las causas que lo motivan, y ahí entonces que se hace la conexión. Vuelvo, un líder sin su grupo no es líder, y ese líder tiene que entonces entender a su grupo. Es como decía un filósofo, dime dónde mi pueblo quiere ir para yo dirigirlos allá. Bueno, con esto concluimos. ¿Otra pregunta más? Una pregunta más. Bueno, saludos, doctor. Yo tengo una cosa, cuando dijo que no era político, yo creo que es un buen político, tiene que ver con lo que hace años, cuando yo era estudiante, siempre me acuerdo que me dijo de la diferencia que aquí se trataba como política, tanto la política como los policies como los politics. Y yo creo que en cuanto a policies, usted fue extraordinario. Lo otro que quería preguntarle era, cada persona, ¿verdad?, tiene las cosas que más le apasionan. Yo sé que, por ejemplo, si yo llegara a Fortaleza, pues la música y las artes sería algo que yo le daría mucha prioridad. Yo quisiera saber, en el paso que usted tuvo, ¿verdad?, como político y como gobernador, ¿cuál es esa obra que usted siente que dice, gracias a Dios que tuve la oportunidad de llegar aquí, porque esto que quizás otra persona no lo hubiese puesto atención, yo tuve la oportunidad de hacerlo, y esa cosa que le da más satisfacción de poder haber hecho? Tengo que hacer lo que los abogados dicen, es full disclosure. Este joven me acompañó en unos momentos cuando yo estaba en mi purgatorio en el Senado con Norma Burgos. Y me recuerdo una escena que tengo que traer aquí ante todos ustedes, porque era el último día de sesión donde se tenían que aprobar una hemorragia de proyectos, porque se acababa el tiempo. Y era uso y costumbre. Y no sé si puedo recrearle con plena justicia ese cuadro
de unos senadores en un hemiciclo, algunos sentados, otros parados, todos gritando, y específicamente el que presidía la sesión y el que presentaba los proyectos, que era el senador que estaba a cargo de la comisión de... Se me escapa de reglas y calendario. Y había un tubo que decía el proyecto del Senado 3224 para consideración, y el que decía allí, ¿hay objeción? ¿No hay objeción? Aprobado. Todo el mundo gritando. Había un senador que se había parado en el estrado, en su banca, gritando a toda voz, hay objeción, hay objeción. Ese joven vio esa dinámica y me comentó, eso no nos lo enseñan en la escuela de leyes. Y eso es verdad. Esa dinámica es que dicen, como en inglés dicen, preparando los sausages, aquí a lo mejor las morcillas, que son tan sabrosas, ¿verdad? Pero a nadie le gusta ver cómo las hicieron. Mejor es no saber cómo se hizo esa morcilla tan sabrosa. Pues ese es el proceso que ocurre. Yo tengo que decir que estoy agradecido de la oportunidad que me dio el pueblo. Primero porque me dio una oportunidad en el 92 durante un periodo que no me conocían. No me conocían. Fue a base de fe. Porque yo lo que traía eran ideas, proyecciones, compromisos, pero ninguna trayectoria. Yo nunca había sido electo a nada. A nada. Así que yo agradezco a ese pueblo que me dio esa oportunidad basado en fe. Y agradezco también que me dio una segunda oportunidad en la reelección del 1996, ahora, no basado solamente en fe, sino basado en una trayectoria. Porque ahí sí yo tenía una trayectoria que yo podía enseñar y que el pueblo podía evaluar. Así que fue no solamente por fe entonces, sino por evaluación de una trayectoria. Y yo estoy agradecido a ese pueblo que me dio esa oportunidad, porque sé que muy pocos tienen esa oportunidad. Yo sé que cada uno de nosotros desde diferentes perspectivas tiene una oportunidad inmensa de hacer bien, de adelantar nuestras causas. Pero esa oportunidad que me dio el pueblo de Puerto Rico para mí es un privilegio que yo valoro mucho. Eso para mí es lo que valida todo el esfuerzo. Porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué quieren meterse a la política? La validación está en la oportunidad de hacer algo por el resto, de hacer el bien para nuestra comunidad. Y eso es lo más que yo valoro. Gracias. Con esto concluimos la presentación de hoy. Los que tengan libros que quieran ser dedicados, el doctor va a estar dedicando libros en la sala de estudios virtual. Nos podemos mover hasta allá y con gusto le dedican los libros.